Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Vean qué bonita. Es muy fácil de tejer. Tiene doble vista. O sea, no es que sea reversible porque quede igual de ambos lados, sino que pueden elegir de qué lado la van a ocupar por lo bonita la textura que tiene en ambos lados. Para esta puntada necesitamos montar múltiplos de 3 más 2 puntos más. Yo voy a montar en este caso 17 cadenas. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y flojitas las cadenas. Tejemos las 17. 5, la primera vuelta va a ser de medios puntos altos. Aquí en el segundo punto vamos a tejer un medio punto alto y en todos los demás también. Nos quedan estos dos últimos. Aquí está nuestra base. Subimos con 2, cargamos hilo para doble punto alto. Nos vamos a saltar esta, contamos 3, no los vamos a contar de aquí arriba, los vamos a contar de aquí. 1, 2, 3, y entre el tercero y el cuarto, o quien quiera contar en este inicio 1, 2, 3, 4, es más fácil. Aquí vamos a hacer el doble punto alto. 1, 2, 3 y una cadena. Volvemos a cargar para otro doble punto alto y por atrás, entre el primero y el segundo, hacemos otro doble punto alto. 1, 2, 3. Aquí ya no hacemos cadena al aire, solo cuando estemos tejiendo entre estas dos. Cargamos, aquí está el hueco en donde tejimos, nos saltamos 3, 1, 2, 3 y aquí en medio hacemos un doble punto alto otra vez. Una cadena al aire, cargamos doble y nos regresamos aquí, exactamente aquí. Ahí tejemos otro doble punto alto. 1, 2, 3. Cargamos doble. Aquí está por donde salimos y hacia donde nos vamos a regresar. Pasamos 3, 1, 2, 3. Hacemos nuestro doble punto alto.
la cadena, nos regresamos y aquí tejemos el otro doble punto alto. 2, 3. Otra vez. De aquí salimos. 1, 2, 3. Hacemos nuestro doble punto alto, la cadena, nos regresamos. Aquí está aquí está. Es la única vuelta en la que vamos a estar buscando los huecos para tejer. Doble punto alto, nos saltamos 1, 2, 3 y aquí está la cadena de bajada. La de inicio, más bien. 1, 2, 3 y aquí vamos a tejer el último. 1, 2, 3, cadena al aire. Nos regresamos a este. Miren, aquí. Hacemos nuestro doble punto alto. Y en este hacemos un punto alto. Subimos con 2 cadenas, volteamos y nos vamos a brincar al centro de cada una, aquí, no en este hueco, sino en el centro. Aquí vamos a tejer 3 medios puntos altos en cada una. 1, 2 y 3. Aquí no. Nos brincamos. Aquí encontramos la X. Entonces aquí es en donde nos indica que lo tejamos. 2, 3. Nos brincamos aquí. Para eso es la cadenita que hicimos al aire. 1, 2, 3. Nos brincamos a este. 1, 2, 3. Nos brincamos al primero que hicimos. 1, 2, 3. Y en las cadenas de subida hacemos un medio punto alto. Y aquí está nuestra puntada. Ahora vamos a hacer otras 2 vueltas para que vean en dónde se toma para hacer este dibujo, el dibujo de la primera vuelta. Subimos con 2 cadenas, cargamos doble y aquí ya lo tenemos marcado. Mire. Hacemos nuestro doble punto alto, la cadena al aire, nos regresamos en donde están las cadenas, ahí vamos, el hueco, cargamos, nos brincamos al siguiente hueco, por eso les decía que ya aquí ya no tenemos que andar buscando como aquí abajo, nuestra cadena al aire, nos regresamos aquí, nos pasamos al siguiente, la cadena, nos regresamos, nos vamos al siguiente hueco, la cadena, nos regresamos, otra vez, y aquí está el último hueco, miren. Es una puntada ya muy fácil.
nuestra cadena al aire, nos regresamos. Esa cadena al aire es la que permite poner ahí los 3 medios puntos altos de la vuelta siguiente. Y aquí nos vamos a meter aquí en la segunda y hacemos un punto alto. Ahora vamos a hacer una última vuelta. 2 cadenas, volteamos y otra vez en medio de nuestros cruces o X, ahí hacemos 3 medios puntos altos en cada uno. 1, 2 y el tercero. 1, 2, 3. Nos brincamos. Aquí es muy difícil perder puntos. 1, 2, 3. Y en el último, 1, 2, 3. Y luego aquí, el último. Aquí la tenemos. Ven qué bonita. Y por ambos lados es preciosa. O sea, podemos usarla por el lado que queramos. Si la queremos como más pachoncita, la podemos usar de este lado. Pero el dibujo está lindo por ambos lados. Aquí la tenemos. Ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.